Y mis hermanos, el día de hoy yo quiero iniciar una serie de 4 predicaciones acerca de la familia. En muchas iglesias, tradicionalmente en este mes de mayo, mis hermanos, muchas iglesias, tradicionalmente muchas personas, o muchas iglesias, perdón, reflexionan acerca de la familia. Y no quería pasar por alto esto, mis hermanos, y quiero precisamente hablar acerca de la familia, 4 predicaciones en esta serie, mis hermanos. La serie se llama Mi familia puede ser transformada. Mi familia puede ser transformada. Déjenme decirles, mis hermanos, las familias son la base de la sociedad, lo sabemos, pero también están siendo constantemente atacadas. Frecuentemente me pongo a pensar, mis hermanos, acerca de las familias, de aquellas personas que cometen atracos, aquellos que secuestran, aquellos que se dedican al narcotráfico, aquellos que se dedican pues a tantas cosas que vemos en nuestro país. Y me pongo a pensar en las familias. ¿Qué ha sucedido en esa familia? ¿Qué ha pasado en esa familia para que esas personas se dediquen a estas cosas que están destruyendo nuestra sociedad, que la están carcomiendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y, mis hermanos, lo que sucede frecuentemente es que ha habido un deterioro en las familias fuerte. Ha habido un deterioro, mis hermanos, y eso se ha pasado de una generación a otra y a otra. Es decir, mis hermanos, nosotros hacemos cosas que aprendemos de nuestras familias, es decir, las aprendemos por moldes. Todos aprendemos así, tenemos un molde, mis hermanos, que han ido construyendo nuestras familias a lo largo del tiempo. Y esos moldes, mis hermanos, cuando nos llegamos a casar, entonces, pues nuestra esposa o el esposo tienen otro molde. Y nos conjuntamos para hacer un nuevo molde, mis hermanos, que a veces ese molde pues no es bueno, mis hermanos, empeora. Déjenme decirles, mis hermanos, lo que ustedes y yo debemos tener en mente es que el molde que recibimos de parte de nuestra familia, debemos hacernos conscientes de las cosas que hace nuestra familia. Hay cosas buenas, pero a veces hay cosas que no lo son. Y debemos romper esos moldes. Y la manera de romperlos es solo con la ayuda de nuestro Dios y Señor Jesucristo, quien nos puede dar el poder para romper esos moldes, las estructuras que tenemos para ser mejores. La idea, mis hermanos, es que nuestros hijos reciban un mejor molde del que tú y yo recibimos. Esa es la idea, que podamos recibir nuestros hijos un mejor molde, y por eso, mis hermanos, debemos trabajar. Estamos construyendo moldes para que nuestros hijos vivan, mis hermanos, y cuando ellos tengan sus propias familias, repetirán esos moldes, pero lo que deben hacer es romper esos y construir mejores. Eso debe ser, mis hermanos, es un continuo crecimiento como familias. Entonces, mis hermanos, por eso esta serie de predicaciones, mi familia puede ser transformada. Nuestras familias pueden ser transformadas, mis hermanos. Y la primera predicación en esta mañana, mis hermanos, se llama, el título es 4 bendiciones de Dios para mi familia. 4 bendiciones que Dios tiene para nuestras familias, mis hermanos. Entonces, cada domingo, durante 4 domingos, estaré predicando acerca de esto, de las familias, mis hermanos, de la familia que puede ser transformada, mis hermanos, y de verdad puede ser mejor cada día. Entonces, mis hermanos, yo les pido, si tienen su boletín, en su boletín está la lectura de la palabra de Dios, que hoy vamos a ver en Filipenses 4, del 1 al 20. Y este pasaje, mis hermanos, del apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos, es un pasaje fundamental para nosotros como creyentes, como cristianos, mis hermanos, y tiene 4 bendiciones para la vida personal, pero también para la vida familiar.
Entonces quiero que los examinemos, mis hermanos, este pasaje. Lo tienen en sus boletines, también lo tengo en la pantalla, mis hermanos, y si me permiten voy a leerlo, este pasaje. Es Filipenses 4, del 1 al 20. Filipenses 4, del 1 al 20. Voy a leerlo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra que va a ser expuesta. Gracias, mi Dios, porque tu palabra tiene promesa de que no vuelve vacía, sino hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias. Te pido que esta tu palabra penetre profundamente en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Te suplico en Cristo Jesús que tu palabra conforte, tu palabra fortalezca, que tu palabra dé sabiduría. Si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, por favor, que tu palabra les hable, porque tu palabra habla a eso, Señor, a nuestra necesidad. Habla pues a tu iglesia, habla a esta congregación, habla, mi Señor, claramente y no te detengas. Habla a cada uno de acuerdo con lo que cada quien necesite, mi Señor. Te lo pido en Cristo. Y danos la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté acomodando tu palabra en cada uno, mi Dios, y les esté dando sabiduría.
Da un sentir de obediencia a tu palabra en esta iglesia, constante. De tal manera que al salir de este lugar hoy podamos salir, mi Señor, y pueda salir tu iglesia dispuesta a obedecerte, pueda salir tu iglesia bendecida, sí, pero pueda salir tu iglesia más dispuesta a seguirte. Te lo pido en Cristo. También, Señor, dame la guía del Espíritu para que yo pueda hablar tu palabra y pueda compartirla de la mejor manera, de la más adecuada. Te lo pido en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. De verdad, mis hermanos, Dios quiere bendecir cada familia. Dios es el gran dador, mis hermanos. Dios da a manos llenas y siempre bendice. Dios nunca maldice. ¿Sabes por qué? Porque maldecir significa que Dios es malo. Las personas maldicen, alguna gente puede hacerlo, pero Dios no. Dios siempre bendice, mis hermanos. ¿Qué significa bendecir? Mis hermanos, si tú juntas dos palabras, es decir bien, las inviertes, es bien decir. Eso es lo que quiere decir. Es decir, buenas cosas. Es decir, buenas cosas. Y Dios, mis hermanos, lo que desea para ti y para mí son buenas cosas. Dice la Escritura, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, que los deseos de Dios, los deseos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Para darnos el fin que Él desea, mis hermanos, darnos una esperanza y un futuro. El pueblo de Israel se encontraba sin futuro y sin esperanza. Se encontraba, mis hermanos, el pueblo de Israel en el destierro. Y Dios le da estas palabras: mis deseos para ustedes son de bien y no de mal, para darles una esperanza y un futuro. Y es lo mismo para ti y para mí. Lo que Dios desea, mis hermanos, es darnos una esperanza y un futuro. Y por eso Dios, mis hermanos, sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirte en lo personal, en cada aspecto de tu vida. Dios desea bendecirte en el trabajo. Dios desea bendecirte también en tu vida diaria, en tus circunstancias, constantemente. Pero también desea bendecirte con tu familia. Dios desea bendecirte con tu familia. Y eso es lo que estaremos viendo hoy en esta mañana, mis hermanos. ¿Cómo quiere Dios bendecir a cada familia? ¿Cómo Dios quiere bendecir a mi familia, mis hermanos? La verdad es que Dios desea hacerlo. Y hoy, mis hermanos, quiero mostrarles 4 promesas de la Escritura que leímos en este pasaje de cómo Dios desea bendecirnos. Mis hermanos, Dios quiere bendecir a mi familia con 4 promesas. Si lo quieres completar allí en el espacio que tienes. Dios quiere bendecir a mi familia con 4 promesas. Y mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer es alinearnos con Dios para que estas promesas sean realidades en nuestras vidas, en lo personal y también en nuestras familias. Entonces, mis hermanos, Dios desea darnos su bendición, su gran bendición. ¿Y cómo quiere bendecirnos? De 4 maneras, mis hermanos. Cada bendición o cada promesa, mis hermanos, la puse con la palabra P, para que ustedes la puedan recordar. Vamos a ver 4 promesas y vamos a ver estas 4 promesas empiezan con la palabra P, con la letra P, perdón, mis hermanos, con la letra P, para que podamos recordarlo más fácilmente. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿cómo quiere Dios bendecir a mi familia? En primer lugar, Dios quiere bendecir a mi familia con su presencia. ¿Lo puedes anotar? Dios quiere bendecir a mi familia, quiere bendecir mi persona con su presencia. Dice la Escritura, mis hermanos, el pasaje en Filipenses 4:5, dice, mis hermanos, el Señor está cerca. Déjame decirte esto, muchas personas tienen una idea de Dios a veces equivocada. Piensan, mis hermanos, que Dios está en el cielo pensando cosas muy elevadas, meditando cosas que tú y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Muchas personas piensan eso, una persona de edad pensando cosas muy elevadas y distante, al cual tú y yo no podemos tener acceso. Algunos otros, mis hermanos, consideran que Dios solamente está observando los actos humanos, los hechos, la conducta,
y que está solamente observando, como el gran observador, que solamente mira, solamente está observando, sin intervenir en los asuntos humanos. Pero la constancia de la Biblia, mis hermanos, a lo largo de toda ella, es que Dios está cerca. En el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, y se escondieron porque oyeron la presencia de Dios, se escondieron, vemos que Dios está buscando al ser humano, le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y así vez tras vez, vez tras vez. Es más, dice la Escritura que Dios, mis hermanos, es un Dios de cerca y no de lejos. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de su presencia constantemente en nuestras vidas. Esta fue la realidad de Enoc. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que Enoc caminó con Dios y se fue con Dios porque Dios lo tomó, Dios lo llevó. Mis hermanos, fue la realidad para la vida de Enoc. También fue la realidad para la vida de Josué. Mis hermanos, cuando lo vemos en el libro del Éxodo, Josué tenía la misión de meter al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero ya no estaba Moisés, el gran líder. Y seguramente Josué se sentía inadecuado para llevar a cabo esta misión. Eran más de 1 millón de personas que tenía que liderar. Y quizás se sentía inadecuado, quizás se sentía ansioso y preocupado. Y se hace necesario que Dios le recuerde que está presente. Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Como estuve con él, voy a estar contigo. Y también es con nosotros, mis hermanos. ¿Recuerdan la gran promesa? Mateo 28, mis hermanos, Jesús, cuando fue tomado para ser llevado al cielo, nuestro Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús, mis hermanos, puede cumplir esta promesa, la promesa de su presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Déjenme decirles algo, mis hermanos, en este pasaje. Déjame decirte que la presencia de Dios en nuestras familias puede provocar algo maravilloso. Lo que puede provocar la presencia de Dios en nuestras familias es gozo. Puede haber gozo en nuestras vidas, pueden nuestras vidas ser más felices, nuestras vidas tener más contentamiento, nuestras familias estar más gozosas por la presencia de Dios en medio de ella. La presencia de Dios puede provocar gozo en nuestras vidas. Muchas personas han perdido gozo, el gozo de estar juntos como familia. Mis hermanos, muchas veces, yo lo he visto también con mi propia familia, quizás lo has visto con la tuya, los hijos, la esposa, el papá, todos están con el celular o con el iPad y no platican. ¿O es así? Estoy hablando de otro lugar, ¿verdad? Lejano. No, mis hermanos, también pasa en mi familia. Y sabes, hemos perdido el gozo de platicar, el gozo de estar juntos, el gozo de reunirnos. Y también se pierde el gozo por otras circunstancias, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, mis hermanos, les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Una de las cosas, mis hermanos, que más arrebata el gozo y el contentamiento en las familias y en lo personal, mis hermanos, es la ansiedad, la preocupación. Es, mis hermanos, la desesperación de cuando uno tiene una circunstancia difícil y no haya la salida. Y uno está preocupado por el trabajo, uno está preocupado por alguna cosa, uno está preocupado por la situación, por la inseguridad. Está uno ansioso, mis hermanos, ¿qué va a suceder? Y eso arrebata el gozo, lo arrebata, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo repite 2 veces en el mismo versículo, gócense. Otra vez les digo, gócense. Pero déjenme decirles, mis hermanos, este gozo, esta alegría, no viene, mis hermanos, del interior. Muchas personas dicen, bueno, la respuesta está en tu corazón, en tu interior. Allí la vas a encontrar, la sabiduría. El contentamiento, la paz, el amor, el gozo vienen de tu corazón. Déjenme decirles, mis hermanos, el gozo es algo que se aprende también, a tener contentamiento. Pero quiero, mis hermanos, llamar su atención a algo en este versículo. Fíjense bien aquí, dice,
el versículo 4, mis hermanos, de Filipenses 4. Dice, regocíjense, ¿en quién? En el Señor. Es en Él. Y lo dice de manera constante, hazlo siempre. Si tú quieres gozar de más contentamiento, de más felicidad, de estar más contento, debes estar siempre caminando en la presencia de Dios. Los psicólogos, mis hermanos, frecuentemente tratan con esto, con las personas. Tratan con esto. Las personas han perdido el sentido de vivir, pero también han perdido el gozo, la alegría de vivir. Y déjame decirte que el mejor psicólogo que existe para hacerte llevar una vida bien, una vida de felicidad y verdaderamente con gozo, es la presencia de Dios en tu vida. Por eso el versículo dice, regocíjate, dice, en el Señor, y hazlo de manera constante, es decir, hazlo siempre. Y otra vez el apóstol Pablo lo repite, regocíjate, hazlo. Es en el Señor, porque es en Cristo, es en Él en quien podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. Muchas personas, mis hermanos, permiten o hacen o clasifican su vida, si les va bien o les va mal, mis hermanos, están contentos o no, de acuerdo a las circunstancias. Es decir, tuviste un buen día, te fue bien en el trabajo, estás contento. Están bien las relaciones con tu esposa, estás contento. Están bien las relaciones con tu hijo o con tus padres, estás contento. Pero cuando tienes una circunstancia difícil, cuando tienes algo que te está pasando, entonces ese contento, esa felicidad desaparece. ¿Por qué? Porque depende de las circunstancias de tu vida, depende de cómo te vaya, de cómo te fue en el día, de cómo están tus relaciones. Y déjenme decirles, mis hermanos, la perspectiva cristiana de la felicidad y del gozo es distinta. No depende de las circunstancias, no depende de si te va bien o te va mal. No depende de que si has tenido un buen día o no. El gozo y la felicidad vienen de tener una relación estrecha con Dios a través de Cristo Jesús. De eso depende. Puede irte mal en un día, como frecuentemente sucede, como frecuentemente pasa. La vida, mis hermanos, no es una sucesión de hechos buenos, no. Podemos tener hechos buenos, pero también malos. Circunstancias difíciles. ¿Y cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes estar feliz en estas circunstancias? Pues solamente por la presencia de Dios en tu vida, porque tu vida no depende de las circunstancias, tu vida depende de Dios a través de Cristo Jesús. De eso depende, y entonces puedes verdaderamente estar contento con Cristo Jesús. Puedes estar contento en Cristo de manera constante, si tú estás dispuesto a gozar de su presencia en tu vida. ¿Saben, mis hermanos? Esta promesa de Dios, su presencia requiere una búsqueda intensa de parte tuya, de parte de tu familia, para que la presencia de Dios repose allí, en tu familia, en tu casa, en tu corazón. Para esto, mis hermanos, para esto se requiere que tú y yo seamos disciplinados. Muchas personas no les gusta esta palabra, mis hermanos, pero déjame decirte, yo se los digo a mis hijas constantemente, también a mis alumnos en la universidad se los comento, mis hermanos, ¿a quiénes les va bien? ¿A los talentosos, a los listos, a los inteligentes? No, déjame decirte, a los que les va bien son a los disciplinados. No a los talentosos, no a los listos, a los inteligentes. A los que les va bien son a los que tienen disciplina. Y déjame decirte esto, mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos es disciplina para caminar con el Señor. Necesitamos disciplina para caminar con el Señor. ¿Te acuerdas cuando tenías novio o novia? Le hablabas por teléfono, ¿no? Y aun cuando tuvieras alguna cosa que hacer, claro, si te interesaba, ¿verdad? Pues entonces hacías todo lo demás a un lado y ibas a la cita, ibas a la reunión, ¿no es así? Ibas así, dejabas las cosas a un lado y acomodabas tu horario para estar con esa persona. Pues eso es lo mismo, mis hermanos, que se requiere.
Se requiere disciplina al levantarte, disciplina durante el día, disciplina durante la noche, para que tú puedas gozar de la presencia de Dios. ¿Cómo puedes gozar de la presencia de Dios? Tienes que ir a la palabra, tienes que leer un pasaje de la Biblia diariamente, tienes que orar, tienes que estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo en ese día. Tienes que estar haciendo esto, y para esto se requiere disciplina. Muchos creyentes, mis hermanos, muchos creyentes les pasa esto, que son carentes de disciplina y por lo tanto no crecen. No hay una hora de culto familiar, no oran en familia, mis hermanos, no se busca a Dios en familia. Y entonces, mis hermanos, no se puede estar gozando de la presencia de Dios en la vida. Ahora, déjenme decirles una última cosa con respecto a esto. Muchos creyentes, mis hermanos, necesitan ser más transformados, es decir, crecer más en sus vidas. ¿Cómo puede ser esto? Déjame decirte, la transformación en tu vida ocurrirá en la medida en que tú crezcas en una relación personal y diaria con Cristo Jesús. Tu vida será más transformada, crecerás más en carácter a semejanza de Cristo Jesús. Lo que Dios quiere construir en todos nosotros es un carácter a semejanza de Cristo. Y eso es lo que desea. ¿Y cómo vas a crecer en esto? Solo a través de una relación personal y diaria con Dios a través de Cristo Jesús. Esto es lo que se requiere, mis hermanos. Ahora, ¿cómo tu familia puede ser transformada? ¿Sabes? La única manera en la que puede ser transformada es por la presencia de Dios allí. Cuando la familia se reúne a orar, cuando la familia se reúne a leer un pasaje de la Biblia, cuando alguna circunstancia adversa tiene algún miembro de la familia y se busca a Dios. Y uno está consciente, mis hermanos, de que Dios puede incidir en nuestra historia familiar. Dios, mis hermanos, de verdad, lo que desea para ti y para mí es bendecirnos, y bendecirnos con su gran presencia. Y esta presencia de Dios transformará nuestras vidas en lo personal y también transformará cada familia. Pero tú y yo tenemos que hacer una búsqueda de Él. No va a ocurrir de manera automática, no va a ocurrir. Eres cristiano y con eso te sientes inmune y piensas que Dios está contigo. Sí, sí está, déjame decirte. Pero tú debes crecer en tener una relación personal con Él. Y debes experimentar de la presencia de Dios en tu vida. Y eso va a transformar tu vida en lo personal y también va a transformar tu familia. Yo espero que tú puedas tomar esta decisión hoy, en esta mañana, de hacer una búsqueda intensa de Dios, para que Dios esté allí presente y tú puedas experimentar de su presencia en tu vida familiar. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda bendición, mis hermanos, que Dios quiere dar, y la segunda promesa, es que Dios quiere bendecir a mi familia con su paz. Dios quiere bendecir a mi familia con su paz. Dice la Escritura, Filipenses 4:7, mis hermanos. Lo pueden leer conmigo, Filipenses 4:7, lo tienen en su hoja, también está en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice allí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero hacer, mis hermanos, en este pasaje una distinción. Fíjense bien lo que está diciendo allí. Dice la paz de Dios. La paz de Dios. Y tenemos que diferenciarla, mis hermanos, de la paz con Dios. La paz con Dios, mis hermanos, es el hecho, se produce esta paz con Dios cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice la Biblia, eras enemigo de Dios porque no hacías la voluntad de Dios, eras enemigo, pero cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mis hermanos, las paces están hechas. Uno tiene paz con Dios, uno tiene la paz con Dios, mis hermanos. Realmente Jesús, mis hermanos, vino a establecer la paz con Dios, nuestro Señor y Salvador. Pero déjenme decirles, mis hermanos, profundizando en este punto, que
muchos creyentes tienen paz con Dios, son hijos de Dios, pero no están disfrutando de la paz de Dios. Es algo distinto, es algo diferente. La paz de Dios. Puedes disfrutar en paz con Dios, pero mis hermanos, no solo se trata de que tú estés en paz con Él, sino que además puedas experimentar en tu propia vida y en tu vida familiar la paz de Dios. De esto es lo que se trata, mis hermanos, que podamos tú y yo experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, en lo personal y en nuestras familias. Y mis hermanos, déjenme decirte que la paz de Dios puede estar en dos ámbitos. En este mismo pasaje dice la paz de Dios, que es una paz sobrenatural. Sobrepasa lo que tú y yo podemos entender, dice el pasaje, mis hermanos, dice, guardará tu corazón o guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere darte es paz emocional, paz en tu corazón, quiere darte paz mental, paz en tu mente, en tus pensamientos. La paz de Dios, mis hermanos, puede guardarnos y darnos paz en lo emocional y paz también en lo mental. ¿Qué es, mis hermanos, lo que roba la paz de nuestras vidas? ¿Sabes? Otra vez, son circunstancias adversas. Son circunstancias a las cuales nos enfrentamos, es el afán, las preocupaciones. Dice el versículo anterior, Filipenses 4:6, el versículo anterior a este, mis hermanos, dice allí el pasaje, por nada estéis afanosos. ¿Lo puedes subrayar? No te preocupes, no estés ansioso, eso es lo que quiere decir, mis hermanos. No te estés afanando, no te estés afanando. Lo que significa, mis hermanos, la palabra afán significa apuro, aprieto, necesidad extrema, y como consecuencia de ello, mis hermanos, uno está ansioso. Uno está ansioso. Personas que no pueden ni dormir, personas que están preocupadas, mis hermanos, ansiosas. Eso es lo que significa afán, apurado, en aprietos o con una necesidad extrema debido a las circunstancias. El apóstol Pablo, mis hermanos, lo que está diciendo en este pasaje de Filipenses 4:6 y lo que está recomendando para ti y para mí, dice, no te afanes. Es decir, no te estés apurando. No estés, cuando viene una circunstancia difícil a tu vida, no estés ansioso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos. Y en lugar de esto, el apóstol Pablo, mis hermanos, dice, en lugar de preocuparte y estar afanado, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones, tus cargas, tus necesidades, ponlas delante de Dios. Eso es lo que dice, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y lo dice, mis hermanos, en oración, ruego, con acción de gracias, es decir, con gratitud. Es decir, mis hermanos, cuando uno está orando por algún aprieto, por alguna situación difícil, por alguna preocupación, alguna circunstancia, uno debe ponerlo en oración, mis hermanos, la petición delante de Dios, y agrega el apóstol Pablo, además hazlo con acción de gracias. Es decir, Señor, gracias, porque a través de esta circunstancia se va a manifestar tu poder, a través de esta situación se va a manifestar tu gracia, se va a manifestar tu bondad para mi vida. Gracias, Señor, te doy. No le des gracias por la circunstancia en sí. Es decir, mis hermanos, alguna vez les comentaba aquí, les compartía, es decir, si muere un familiar tuyo, dice, te doy gracias porque se murió. No vas a orar así, ¿verdad? Sino, gracias, Señor. Si era creyente, porque está en tu presencia. Gracias porque le has liberado de dolor o de enfermedad. Gracias te doy, Señor, en esta circunstancia, porque tú sabes lo que es mejor, yo no. Aunque no lo puedo ver, te doy las gracias. ¿Sabes qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Es depositar la confianza en Dios. Y cuando tú oras de esta manera, poniendo tu carga delante de Dios, tú oras
y lo haces en fe, en la confianza de que Él es capaz de sostenerte y soportarte, entonces el afán puede ser quitado. Así pues, mis hermanos, Dios de verdad lo que desea para cada familia es que experimentemos paz, la paz de Dios y la libertad de la ansiedad. Que experimentemos esto en familia. ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos hacerlo esto, mis hermanos, para experimentar la paz de Dios y la libertad de la ansiedad? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, como ya te lo comenté, debemos orar. Debemos orar. Ciertamente, mis hermanos, debemos orar. No se puede entender la vida del creyente sin orar. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de continua reflexión acerca de nuestro diario vivir, pero también una vida continua de oración. Y si quieres tú experimentar la paz de Dios, la paz sobrenatural, que no se puede entender, no te lo puedo explicar, pero si es algo que se puede experimentar, entonces tienes que orar. Hay que orar, como dice el pasaje de Filipenses 4:6. Mis hermanos, hay dos opciones: o te afanas, o estás ansioso, u oras. Es tu decisión. Puedes escoger, puedes estar ansioso o puedes orar, poniendo esa petición delante de Dios con gratitud, como dice el pasaje. Entonces, mis hermanos, para experimentar la paz de Dios y la libertad de ansiedad, entonces debemos orar. Segundo lugar, mis hermanos, lo que debemos hacer, además de orar, es pensar en otras cosas. Pensar en otras cosas. ¿Saben, mis hermanos, dónde está la lucha? La lucha por ser tentado está en nuestra mente. La lucha de la ansiedad y la preocupación está en tu mente, en nuestra mente. Es allí, mis hermanos. ¿Sabes? Dicen los expertos, mis hermanos, que el 95% de las cosas por las cuales nos preocupamos jamás suceden, jamás pasan. Pero mientras, mis hermanos, estuvimos un lapso preocupados, ansiosos. Estuvimos, mis hermanos, preocupados, a veces hasta sin dormir, preocupadísimos por algo. ¿Dónde está la lucha? En tu mente, en tu pensamiento, en lo que tú estás pensando. Por esta razón, mis hermanos, como dice la Escritura, debemos llevar cautivo a Cristo Jesús todos nuestros pensamientos. Debemos llevarlos cautivos y enfocarnos en Dios en lugar de el asunto, la circunstancia difícil. Si tú te enfocas en la circunstancia, en el asunto difícil, en la enfermedad, en la cuestión económica, déjame decirte, cada vez te vas a preocupar más, porque resultará como un círculo vicioso. Piensas más en eso, más te preocupas, y piensas más en ello, más te vas a preocupar. En lugar de esto, mis hermanos, tenemos que pensar en otras cosas. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:8, mis hermanos, dice allí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es dirigir nuestros pensamientos a estas cosas. Yo te pido que las escribas aquí. Le tienes un espacio, mis hermanos. Son 8 filtros en ese pasaje, 8 filtros en ese pasaje para nuestros pensamientos. 8 filtros, mis hermanos. Primero tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Anótalo, por favor. En todo lo verdadero. Tenemos que pensar en la palabra de Dios, que es la verdad, en lo que es verdadero. Segundo, mis hermanos, tenemos que pensar en lo que es honesto. Eso es lo que dice la Escritura. Piensa en lo que es verdadero, todo lo honesto. Tercer lugar, lo que es justo. Anótalo, por favor. Y luego, en cuarto lugar, lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo virtuoso,
Es decir, en lo que es de excelencia. En eso hay que pensar, mis hermanos. Y hay que pensar en lo digno. Si algo es digno, dice, digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto piensen. En esto piensen, dice el apóstol Pablo. La verdad, mis hermanos, como creyentes debemos fijar nuestros pensamientos en las cosas verdaderas, en las justas, en las puras, en las amables. Si tú haces estas dos cosas, oras, y fijas tus pensamientos en estas cosas, no en la circunstancia, entonces déjame decirte, serás libre de ansiedad y preocupación. Tendrás la libertad en tu vida y en tu familia de ansiedad y estarás disfrutando de la paz de Dios. Esto es lo que necesitan las familias. Hay familias ansiosas, hay familias preocupadas, hay familias afanadas, mis hermanos. Y lo que tenemos que hacer como padres, tú y yo, o como hijos, si es el papel que te ha tocado vivir ahora, pues entonces lo que tenemos que contribuir es a la paz de nuestras familias. Si alguien en tu familia no ora, tú comienza a orar. Si alguien en tu familia no está orando, tú comienza a orar. ¿Para qué? Para que los demás miembros de tu familia tengan la necesidad de buscar a Dios también, puedan comenzar a tener un hambre y una sed de Dios. Pero tú comienza a orar. Y comienza, en lugar de pensar en las cosas que tanto te afanan y te preocupan, comienza a pensar en las cosas de Dios. Podrás experimentar la paz de Dios en tu vida y esto se irá transformando también y llegará a alcanzar a tu familia. Pero otra vez, déjame decirte, no es automático esto, no es magia. Tienes que trabajar en ello y esa es tu decisión. ¿Quieres verdaderamente recibir esta bendición de Dios en tu vida? ¿La paz de Dios? Tienes que trabajar en ello. Porque estamos tan acostumbrados, mis hermanos, a pensar en el asunto, estamos tan acostumbrados que tenemos que sujetar nuestros pensamientos. Y si no puedes, entonces ora y dile, Señor, no puedo sujetar mis pensamientos, siempre me estoy acordando de este asunto, me estoy acordando de esto. Y sabes, tienes que ir a orar y decirle, Señor, enséñame a descansar en ti y enséñame, quiero experimentar de tu paz. Hazlo, déjame decirte, vas a recibir gran bendición en lo personal y también tu familia lo va a hacer. Dios quiere bendecirnos de esta manera, mis hermanos, con su bendita paz en nuestras vidas. Tercer lugar, mis hermanos, Dios quiere bendecirnos y quiere bendecir a mi familia con su poder. Dios quiere bendecir nuestras familias con su poder. ¿Puedes anotarlo? Dice la Escritura, mis hermanos, Filipenses 4:13. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Podemos leerlo juntos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes anotar allí o subrayar, mis hermanos, o poner un círculo alrededor de lo que está subrayado en el pasaje. ¿Qué me fortalece? Muchas personas, mis hermanos, tienen, mis hermanos, un dicho, mis hermanos, que la verdad cuando lo oigo, déjenme decirlos, hasta me cae mal oírlo. Me cae mal porque dice, el querer es poder, ¿no? ¿Sabes? No. A veces yo quiero hacer alguna cosa y no puedo. Quiero hacer cosas y no puedo hacerlas. Me doy cuenta en mí mismo también. Quiero hacer las cosas de Dios y no puedo hacerlas porque hay algo dentro de mí, mis hermanos, que me impide hacer las cosas de Dios. Quiero obtener cosas, quiero hacer cosas y no puedo hacerlas. Realmente querer no es poder, mis hermanos. Pero déjame decirte, Dios puede fortalecernos y quiere impartirnos de su fortaleza y poder a cada uno de nosotros. Dios quiere hacer esto, mis hermanos. Lo que Dios quiere hacer es que Él quiere empoderar, fortalecer la vida de cada familia. Dios quiere hacer esto. ¿Qué significa empoderar, mis hermanos? Dios quiere dar fortaleza y poder. ¿Para qué? Para las circunstancias de la vida.
Él quiere darnos fuerza para la vida. Quiere darnos fuerzas para los obstáculos, para cada circunstancia. Dios quiere hacer esto con nosotros, mis hermanos. Dios desea hacer esto en nuestras vidas. Dios desea hacer esto, mis hermanos. Y la manera de hacer esto es con su gracia. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos relata la Biblia en el Nuevo Testamento que él estaba enfermo. ¿Qué enfermedad tenía? La Biblia no lo dice. Algunos dicen, mis hermanos, que no había quedado muy bien de los ojos y que no podía él ver muy bien, mis hermanos, por eso necesitaba que alguien le escribiera. Si ustedes ven, mis hermanos, la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo él las dictaba y otro las escribía. Por ejemplo, Silas le escribió algunas cartas y algunos otros. Y algunos dicen que no veía bien. Algunos otros, mis hermanos, dicen que tenía dolores frecuentes de cabeza. Y algunos más dicen, mis hermanos, que padecía de fiebre amarilla, porque la región donde vivía el apóstol Pablo es una región endémica de fiebre amarilla. Sea cual sea la circunstancia, el apóstol Pablo consideraba esto un mensajero de Satanás. Decía, Señor, líbrame de esto, líbrame de estas cosas. Y él dice, el apóstol Pablo, le he pedido a Dios hasta 3 ocasiones, 3 veces que me libre de esto, pero él me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y la gracia de Dios, mis hermanos, es suficiente para fortalecernos. Frecuentemente, tú y yo, todos nosotros enfrentamos circunstancias adversas. La vida es una sucesión de estas circunstancias, mis hermanos. Podemos enfrentar circunstancias difíciles, circunstancias adversas, cuestiones difíciles, ya sea dentro de nuestra propia familia, que hay relaciones rotas, o hay relaciones, mis hermanos, que se están carcomiendo, o podemos encontrar esta situación, mis hermanos, en el trabajo. Podemos encontrar estas cosas, pero Dios, mis hermanos, quiere fortalecernos en cada circunstancia de nuestras vidas. Hay retos, hay desafíos quizás te has trazado logros, quizás te has trazado metas, quieres realizar grandes cosas, pues también necesitarás la fortaleza de Dios, no solo para las circunstancias difíciles, sino para alcanzar esos sueños, esas metas, esos logros que tú te has trazado. Y lo que necesitamos, mis hermanos, es la fortaleza de Dios. Pero otra vez, déjame decirte, no podemos trabajarlo con nuestra propia voluntad o fuerza de voluntad. Muchas personas empiezan una dieta y flaquean. Quiero aprender inglés y a los meses, mis hermanos, al mes, 2 meses dejan de estudiar. Quiero hacer alguna cosa, mis hermanos, y flaquean. Porque muchas de las cosas que hacemos, mis hermanos, están basadas en nuestra fuerza de voluntad. Y no debe ser así. Nuestra vida, mis hermanos, depende de Dios en Cristo Jesús. Y Él es quien puede darnos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Fíjate bien cómo dice el pasaje, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo. Otra vez, lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Tú puedes tomar esta frase para ti, para tu propia vida. Es Cristo quien es capaz de fortalecernos en cualquier circunstancia. Hace 19 años, cuando falleció mi papá, mis hermanos, que tuvo una enfermedad muy larga, de mucho tiempo, mis hermanos, yo me preparé durante el tiempo de enfermedad, preparé los cantos, preparé las predicaciones, preparé todo, mis hermanos, porque sabía el desenlace. Uno no piensa, mis hermanos, que un ser querido y no lo quiere que fallezca, mis hermanos, y que esté separado de uno. Pero es así la vida. Y entonces, mis hermanos, con mi hermano Eber, que está aquí presente, fuimos en la noche a ver lo del panteón, regresamos, tuvimos en la noche un culto y luego otra vez en la mañana tuvimos otro, mis hermanos, y pues cantamos, alabamos a Dios por la vida de él, y yo compartí algunos mensajes de la Escritura, un pasaje y alguna reflexión. Me decía mi cuñada Margarita, la esposa de mi otro hermano Pablo, me dice, ¿cómo puedes estar hablando? Tu papá está muerto,
ha fallecido y yo no podría, yo estaría llorando, yo también, no es que no me duela. Y lo que le contesté es que puedo hacer esto porque es Cristo quien me fortalece. De verdad, mis hermanos, tú debes experimentar la fortaleza de Dios en tu vida para cada circunstancia. Y otra vez, debes hacer una intensa búsqueda de Él, porque es la manera en que Él puede bendecir tu vida. Es la manera. ¿Quieres experimentar la fortaleza y el poder de Dios para tu vida? Déjame decirte, el poder de Dios para tu vida es para que tú puedas enfrentar esta vida verdaderamente bien como un hijo o como una hija de Dios, dándole la gloria a Él y solamente a Él. Con esto, déjame decirte, la fortaleza de Dios, tú podrás también, la fortaleza de Dios en ti, para tu propia vida, para que tú puedas enfrentar también los desafíos y los retos que tienes por delante. Pero tienes que buscarle a Él, porque este poder y esta fortaleza no van a salir de ti, de tu interior, de tu corazón, de tu mente, no. Es Cristo actuando en ti, a través de ti, y es Cristo expresándose en tu propia vida para que puedas tener esta fortaleza para cada circunstancia. Y otra vez, déjame decirte, es una decisión que tienes que tomar. ¿Buscarás del Señor para que te pueda fortalecer en cada circunstancia? ¿Para que fortalezca tu familia? Déjame decirte esto, familias fuertes hacen países fuertes. Familias fuertes hacen iglesias fuertes también. Busca a Dios y que tu familia sea fortalecida verdaderamente, pero tienes que buscarlo, tienes que buscarlo. El mismo poder que operó en la resurrección de Cristo, levantándole de entre los muertos, es el mismo poder que puede actuar en tu vida y en tu propia familia. Pero tienes que buscar al Señor, hazlo como si tu vida dependiera de ello, hazlo con anhelo, hazlo con un intenso fervor. Busca de Dios para que puedas ser fortalecido en tu propia vida y tu familia también pueda ser bendecida de esta manera. Cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta bendición es esta. Dios quiere bendecir a mi familia con su provisión. Dios quiere bendecir a mi familia con su provisión. Dice el pasaje de Filipenses 4:19. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Filipenses 4:19. No lo tengo. Ahí está, Filipenses 4:19. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te hace falta algo? No me estoy refiriendo a caprichos, porque todos somos caprichosos, como los niños. A veces somos caprichosos, mis hermanos, como los niños. Se nos antoja algo. Yo cuando iba con mi hija pequeña o mayor, mis hermanos, era pequeña y las llevaba en el carrito a mis hijas, mis hermanos, en el supermercado. Mi hija iba viendo todas las cosas, mis hermanos. Dice, ¿me compras eso? ¿Me compras eso? ¿Me compras eso? Y se dirigía a una caja de harina. ¿Me lo compras? Era una caja de harina, ¿para qué? Solo quería. Y íbamos caminando, ¿me compras eso? Y era una sopa de pasta. Y ¿me compras eso? Y todo quería. Esos son caprichos, ¿no es así? Todos somos así, mis hermanos, pero déjame decirte, lo que Dios está dispuesto a cubrir son nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Por eso dice el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, todo lo que te haga falta. Lo que te hace falta es una necesidad, no es un capricho, ¿o sí? Es una necesidad. Lo que te hace falta es una necesidad. ¿Saben, mis hermanos? Alguna vez leí esta frase, quiero decírselas en este momento, quizás le he dicho en alguna otra ocasión, pero quiero decírsela. Dios se especializa en llenar huecos en nuestras vidas. Dios es especialista en llenar huecos en nuestras vidas. Cuando hay un hueco, por ejemplo, en una pared, mis hermanos, es que esa pared necesita un tabique. ¿No es así? O necesita que se repelle. Bueno, cuando hay un hueco en tu vida, es una necesidad. Y Dios se especializa en llenar todos esos huecos. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, Dios va a suplir todo lo que te haga falta.
todo lo que necesites, no caprichos, sino lo que haga falta en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios es inmensamente rico, inmensamente rico. Él es el dueño de todo, el amo de todo, el creador de todo. Y dice el versículo, mis hermanos, que esa necesidad puede cubrirla de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes, mis hermanos? Tú y yo somos hijos del Rey, hijos e hijas del Rey, del Dios todopoderoso, del Dios alto y sublime, del Dios que lo puede todo, del eterno. Y déjame decirte esto, Él está dispuesto a cubrir todas y cada una de nuestras necesidades, pero tenemos que ir y pedírselas. Dios ha establecido, mis hermanos, que tú y yo podemos ir con Él y decirle en oración: Señor, tengo esta necesidad, me falta esto, por favor, acude a mi necesidad. Y sabes, Dios va a hacerlo. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, la parábola del hijo pródigo? Está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si después la quieren buscar. Mis hermanos, no la traigo en la pantalla, ni traigo el pasaje, pero dice, mis hermanos, esta parábola que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, le dijo: reparte la hacienda, quiero mi herencia. No quería esperar a que el padre muriera, quiero tenerlo todo. Y entonces el padre partió y les dio a cada uno su heredad, les dio a cada uno su herencia. Y entonces el hijo menor, mis hermanos, dice la parábola, que se fue, gastó todo, perdió todo, y luego quería comerse la comida de los cerdos. Para un judío eso era algo realmente, pues, lo más bajo, porque para ellos los cerdos son animales inmundos. Y entonces, mis hermanos, no comían la carne del cerdo y él quería comerse la comida del cerdo. Había llegado hasta lo más bajo, y allí recapacitó y dijo: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y así lo hizo, se paró, volvió en sí y fue con su padre. Y dice el padre, mis hermanos, la parábola que contó el Señor Jesucristo, que el hijo se acercó y le vio desde lejos, corrió hacia él. Estaba esperando seguramente cada día en la puerta de la casa a ver cuándo regresaba el hijo. Y finalmente apareció, y cuando apareció corrió. El padre le abrazó. Y el hijo, dice la parábola, mis hermanos, que se arrodilló y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, hazme como uno de tus trabajadores, de los que tienes aquí. Ustedes conocen la parábola, mis hermanos, dice allí la historia que le perdonó, dice: pónganle un vestido limpio, pónganle un anillo, pónganle calzado en los pies y vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo que había estado perdido, ahora ha regresado. Pero siempre se nos olvida el otro hijo. El otro hijo, mis hermanos, dice allí en la parábola, que al oír esto se enojó. Y no quería ir a la fiesta que estaba haciendo en honor de su hermano. El padre le fue a buscar. Según te le dice: ¿por qué no vienes a la fiesta? Y lo que dice la historia que contó el Señor Jesucristo, dice: Padre, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado ni siquiera un animal, un becerro, para que yo lo parta con mis amigos. La respuesta del padre a este hijo, mis hermanos, fue esta, si ustedes lo recuerdan: hijo mío, todas las cosas son tuyas, las mías, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué había pasado? Lo que pasa, mis hermanos, es que el hijo estaba viviendo en la casa del padre, pero privándose de la provisión de su padre, privándose de la bendición que podía tener, porque no iba y lo pedía y lo tomaba. Yo te quiero decir hoy, no te prives de la provisión que Dios puede darte a ti. No te prives de la bendición que Dios puede darte. Él puede
proveer para todas tus necesidades. Pero a veces, mis hermanos, siendo hijos del gran Rey, vivimos como si no lo fuéramos. Y tenemos necesidades, mis hermanos, y todo por una razón, porque no vamos con Él y le pedimos: Señor, necesito esto. Mi Padre Celestial, mi Señor, necesito esto, me hace falta esto. ¿Sabes? Dios está más que dispuesto a proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Y cuando digo todas, son todas, todas. El Dios del universo, el Creador, el Todopoderoso, está bien dispuesto para proveer para todas nuestras necesidades, porque lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Comenzarás a orar por tus propias necesidades? Es sorprendente, mis hermanos, que a veces algún creyente pide a otro que ore por él, pero el que tiene la necesidad no ora por su propia necesidad. Lo que te estoy haciendo es una invitación. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Algo te falta? ¿Tienes un hueco que llenar en tu vida? Ve con Dios, que Él es capaz de llenar todas las necesidades. Déjenme concluir, mis hermanos, déjenme concluir. Quiero concluir de esta manera, si lo puedes ir anotando. Hay 4 cosas con las que Dios quiere bendecirnos y son 4 promesas para nuestras vidas y nuestras familias, mis hermanos. La primera es que la presencia del Señor puede transformar tu personalidad y tu familia. Entonces comienza a buscar a Dios, porque su presencia puede transformar tu vida y tu familia. En segundo lugar, mis hermanos, la paz de Dios puede, esta paz de Dios también liberarte, moldear tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús para que tú seas liberado de toda ansiedad y preocupación. Entonces, ¿qué harás? Debes comenzar a buscar de Dios, de verdad, y tu vida y tu familia también empezarán a experimentar de la paz de Dios. En cuarto lugar, déjame decirte que con el poder de Dios podemos hacer frente a cualquier cosa, cualquier circunstancia en la vida, cualquier crisis, cualquier reto o cualquier desafío, con el poder de Dios. Pero ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos comenzar a buscar de Dios con anhelo, con fervor. ¿Lo harás? Si lo haces, experimentarás la fortaleza de Dios para ti y tu propia familia. Y en cuarto lugar, si algo te hace falta, tienes una necesidad, recuerda esto, que la provisión de Dios, que Él está dispuesto a darte, te puede dar confianza para el presente y también para el futuro. Recuérdalo. En estas 4 cosas, mis hermanos, tenemos que buscar a Dios. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? ¿Comenzarás a hacerlo en lo personal y también como familia? ¿Lo harán? De verdad, mis hermanos, es lo que Dios espera que hagamos para poder bendecirnos. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Dice la Escritura, mis hermanos, en Isaías 40, 28, 29 y luego el versículo 31. El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Que esto sea una realidad para ti y tu familia, para todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, tú conoces nuestra debilidad. Conoces que nos afanamos, estamos ansiosos, preocupados. Sabes, Señor, que el gozo es arrebatado de nuestras vidas y nuestras familias. Sabes todas las cosas, mi Señor. Pero también, Padre Celestial, sabes, bendito Dios, lo que cada quien necesita. Te pido, mi Señor, en esta mañana,
que tú tomes la vida de cada uno de mis hermanos, toma cada familia, Padre Celestial, y derrama gran bendición sobre cada uno y sobre cada vida aquí presente, sobre cada familia, mi Señor. Derrama tus bendiciones. Por favor, que cada uno pueda experimentar de tu presencia constante, tu presencia fortalecedora que da paz y que provee para todo lo necesario en nosotros. Por favor, Señor, por favor. Sabes, dice tu palabra, que tú nunca te cansas, nunca desfalleces, pero nosotros sí. A veces desfallecemos, somos débiles, fallamos, pero tú no, mi Señor. Así pues, manda fortaleza a cada uno, si alguien la necesita. Si alguien tiene alguna necesidad, por favor, llena ese hueco, llena esa necesidad. Si alguien requiere de tu paz, y Señor, te pido que tú la envíes paz en los corazones, paz en las mentes, y que cada familia de esta congregación pueda experimentar ello. Sobre todo, Señor, que nuestro diario caminar vaya contigo, acompáñanos. Queremos gozar de tu presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Quiero darte la honra y la gloria hoy. Quiero alabarte, mi Dios. Quiero bendecirte porque tú estás presente y no estás callado y estás actuando en nuestras vidas. Gracias, gracias. Da tu bendición a esta tu iglesia. A los que verán este video en internet, también bendíceles junto con sus familias. Y por favor, Señor, no te detengas y transforma nuestras familias. Gracias en Cristo Jesús. Gracias. Amén.